Saludos cordiales, soy el profesor Héctor Monasterios. Continuamos con esta unidad 5 de Fisiología de Enfermería y ahora corresponde estudiar Fisiología de la bomba cardíaca. Les recuerdo una vez más que deben estudiar según el programa de la asignatura Fisiología en Enfermería. En el programa está todo lo que ustedes tienen que aprender de Fisiología de la bomba cardíaca. Y las clases son sencillamente una orientación, una guía para que ustedes entiendan mejor la fisiología en el programa de enfermería. Sin embargo, ustedes deben regir su estudio por el programa de la asignatura. Al hablar de fisiología de la bomba cardíaca, nos estamos refiriendo a esa condición del corazón de propulsar la sangre necesaria para toda la economía del organismo. Recuerden que el organismo se nutre con la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre transporta el oxígeno necesario para el metabolismo celular. Pero es el corazón el que eyecta esa sangre, el que bombea esa sangre y el que permite esa oxigenación. Si no es por el músculo cardíaco, es decir, esa bomba cardíaca, los tejidos no pudieran realizar su metabolismo, las células no podrían llevar a cabo el metabolismo celular. Entonces hablamos de bomba cardíaca en relación al corazón, específicamente al músculo cardíaco. Es necesario recordar aquí lo que ya se dijo en clases previas de esta misma unidad 5, Fisiología del Sistema Cardiovascular, que primero es el evento mecánico y luego, perdón, primero es el evento eléctrico y luego el evento mecánico. Primero es la despolarización de la célula cardíaca, del miocardiocito, y posteriormente se contrae. Recuerden siempre, primero evento eléctrico, luego evento mecánico. Entonces ocurre lo que llamamos un acoplamiento, excitación, contracción. Excitación como sinónimo de despolarización. Recuerden que a través de la membrana existe una polaridad específica en el cual hacia el espacio intracelular la polaridad es principalmente negativa y hacia el espacio extracelular de la membrana plasmática la polaridad es predominantemente positiva. Cuando ocurre la despolarización significa que cambian las cargas a través de la membrana celular. El lado intracelular se torna más positivo cuando antes era negativo y a la inversa el lado extracelular de la membrana plasmática se torna más negativo cuando antes era positivo. Eso es una despolarización, contrario a la repolarización, que es cuando a través de la membrana se recupera el estado anterior, el estado en el cual no había excitación. Esa es repolarización, recuperar la polaridad original a través de la membrana. Ese es el evento eléctrico. Pero el evento eléctrico se sucede con un evento mecánico que es la contracción para el caso de la despolarización y la relajación como evento mecánico de la repolarización. Acoplamiento, excitación, contracción de la bomba cardíaca. Es importante que nosotros estudiemos cuando hablamos de bomba cardíaca el llamado ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que se suceden en las cámaras cardíacas y principalmente en el ventrículo izquierdo, que se van a traducir en cambios de presión y volumen que generan una contracción. ¿Cómo vamos a delimitar desde el punto de vista didáctico un ciclo cardíaco? Bueno, si yo les pregunto dónde comienza el ciclo cardíaco, nosotros desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista del estudio del ciclo cardíaco, vamos a decir que este comienza con la sístole auricular, o lo que es lo mismo, con la contracción auricular. Escucharán por ahí un término bastante difundido que es patada auricular. Yo les recomiendo que ustedes como profesionales de la salud, como futuros profesionales de la salud, no utilicen este término de patada auricular. Lo van a escuchar mucho, pero ustedes, por favor, no lo utilicen. En, en contraposición,
a ese término o en lugar de ese término usen sístole auricular o contracción auricular. Entonces, vamos a hablar del ciclo cardíaco desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de su estudio, como el conjunto de eventos que se traducen en cambios de presión y volumen en las cámaras cardíacas desde una contracción auricular hasta la siguiente contracción auricular. Esto es el ciclo cardíaco. ¿Qué hay entre una contracción auricular y otra? Luego de la contracción auricular, si nosotros debemos entender o conocer todo ese conjunto de eventos porque son secuenciales. Hay dos grandes fases del evento mecánico del corazón. Ella es diástole y sístole. La diástole es el llenado de sangre y la sístole es la eyección de sangre fuera del corazón. ¿Qué es lo que provoca la contracción auricular? La contracción auricular llena de sangre a los ventrículos, pero no es el único evento que llena de sangre a los ventrículos. Vamos a ver más adelante que antes de la contracción auricular hay un evento que es el que le aporta mayor sangre a los ventrículos. Recordemos que la sangre llega a las aurículas a través de las venas. Si hablamos de la aurícula derecha, la sangre llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Y la sangre llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Esa sangre que llega a las aurículas pasa a los ventrículos cuando se abren las válvulas aurículos ventriculares. Luego de que se vacía casi en su totalidad la aurícula, ocurre esa contracción o sístole auricular para terminar de llenar el ventrículo o los ventrículos. Luego de la contracción auricular, cuando ya están llenos los ventrículos de la sangre proveniente de las aurículas, ocurre la sístole ventricular, que ocurre en un momento distinto a la sístole auricular. Hay sístole auricular y hay sístole ventricular. La sístole ventricular podemos delimitarla en contracción isovolumétrica, fase de eyección rápida y fase de eyección lenta. Siempre que ustedes vean el apellido isovolumétrica, eso significa que no hay cambios en cuanto a volumen. ¿Y por qué no hay cambios en cuanto a volumen? Porque las válvulas cardíacas están cerradas. Todo lo que vean, bien sea contracción o relajación que tenga el apellido isovolumétrica, es porque no hay cambios de volumen dentro de las cámaras cardíacas, y no hay cambio de volumen dentro de las cámaras cardíacas porque las válvulas están cerradas. Todos los planos valvulares, que son 4, están cerrado. ¿Y cuáles son esos 4 planos valvulares? Hay 2 planos valvulares aurículo-ventriculares. En el lado derecho está el plano tricuspidio o válvula tricúspide que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho. Y del lado izquierdo está el plano valvular mitral que comunica aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Estas son las válvulas aurículo-ventriculares. Y están también el plano valvular semilunar, plano valvular pulmonar que comunica ventrículo derecho con arteria pulmonar y plano valvular aórtico que comunica el ventrículo izquierdo con la aorta. ¿Ok? Entonces hablamos de la sístole ventricular y está la diástole ventricular, que es la relajación de los ventrículos. A su vez, esta diástole ventricular también se divide en 3 fases: la relajación isovolumétrica, fase de llenado rápido, fase de llenado lento o diástasis. Les repito, siempre que vean el apellido isovolumétrica es porque no hay cambio de volumen en esa fase, y no hay cambio de volumen porque en ese momento todos los planos valvulares están cerrados. Les hablo entonces de la contracción auricular. Ya les había adelantado bastante sobre esta fase del ciclo cardíaco. La contracción auricular viene a complementar el llenado ventricular, porque antes de ella ya las aurículas se han vaciado
de su contenido sanguíneo hacia los ventrículos. Y la contracción auricular viene a aportar de un 15 a un 25% de ese llenado ventricular. Complementa el llenado ventricular. Desde el punto de vista de los trazos de presión auricular y pulso venoso, se representa con una onda A de aurícula. Recuerden, se llama sístole auricular o contracción auricular a ese evento en el cual la sangre, la aurícula se contrae para terminar de vaciar su interior auricular hacia el ventrículo. Vemos aquí la representación gráfica del ciclo cardíaco. Son varias curvas, curvas que representan el ciclo cardíaco. La más llamativa es esta de la presión ventricular, esta que tiene forma de campana, aquí sube, aquí baja y aquí se aplana y aquí nuevamente hace otra curva. Esta es la curva de presión ventricular y es en la que nos vamos a centrar mayormente para describir el ciclo cardíaco, la curva de presión ventricular. Sin embargo, hay otras curvas. Aquí vemos una punteada en la parte superior que corresponde a las fluctuaciones de la presión aórtica a lo largo del ciclo cardíaco. Más abajo vemos otra línea punteada en parte, sobre la curva de presión ventricular. Y esta línea punteada que está aquí abajo corresponde a la curva de presión auricular. ¿Qué podemos decir en cuanto a la curva de presión aórtica y la curva de presión auricular? Que si nos fijamos en el eje de las ordenadas o eje de las Y, esta corresponde a la presión expresada en milímetros de mercurio. ¿Qué decimos entonces si esta curva de presión aórtica está en la parte superior y esta curva de presión auricular está en la parte inferior? Que la presión aórtica es mucho mayor que la presión auricular, pero también tiene sus fluctuaciones a lo largo del ciclo cardíaco. Más abajo vemos otra curva de línea continua. Esta es la curva de volumen ventricular con sus fluctuaciones. Volumen ventricular, curva. Por eso es que se dice que el ciclo cardíaco es el conjunto de eventos que se expresa en cambios de presión y en cambios de volumen a lo largo del tiempo. Ok. Más abajo tenemos la representación del electrocardiograma. El electrocardiograma con su onda P, que corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, la onda T, que corresponde a la repolarización ventricular. Recuerden que primero se sucede el evento eléctrico y luego el evento mecánico, pero primero es el evento eléctrico. La despolarización auricular genera una contracción auricular. Por eso es que vemos que primero está la onda P en el tiempo y luego es que viene la contracción auricular, aquí representada con una A, como le había dicho en la lámina anterior, que en las curvas de presión auricular y las curvas de presión venosa se representa la contracción auricular con una letra A. Aquí está entonces. Primero, repito, es el evento eléctrico, en este caso la despolarización auricular, y luego el evento mecánico, la contracción auricular. Y vemos los ruidos cardíacos, que también vamos a tener una clase de ruidos cardíacos. Esta representación gráfica de los ruidos cardíacos es lo que conocemos como fonocardiograma, con primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y cuarto ruido, si existe. ¿Okay? Los que siempre van a estar presentes son primero y segundo ruido. Y en ciertas condiciones van a existir tercero y cuarto ruido. Hablábamos de contracción auricular. Luego que se contrae la aurícula, se termina de llenar el ventrículo o los ventrículos, porque tenemos que hablar de aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces se contraen las aurículas y se terminan de llenar los ventrículos. Posteriormente se va a contraer estos ventrículos. ¿Por qué se contraen los ventrículos? Por la llegada de iones de calcio a las proteínas de contracción y se desencadena la interacción entre actina y miosina. Recuerden que en las clases previas habíamos hablado de la sarcómera, de esa interacción entre filamentos gruesos de miosina con filamentos finos de actina.
en la llamada sarcómera. Recuerden que estaba delimitada por dos líneas Z. Ok, entonces esa contracción está dada por la llegada de iones de calcio a la proteína de contracción. En el electrocardiograma, esta contracción ventricular se manifiesta por el pico de la onda R. Recuerden que el evento eléctrico es primero que el evento mecánico, entonces ese pico de la onda R, que corresponde desde el punto de vista eléctrico a la despolarización ventricular, es primero que la contracción ventricular, pero es lo que genera la contracción auricular, ese evento eléctrico. Esa contracción ventricular tiene tres fases. La primera de ellas es la contracción isovolumétrica. Le había hablado que toda fase que lleve el apellido isovolumétrica es porque no hay cambios de volumen dentro de las cavidades cardíacas, y no hay cambio de volumen dentro de las cavidades cardíacas porque todos los planos valvulares están cerrados. Es decir, la contracción isovolumétrica es la contracción del ventrículo que se produce cuando todos los planos valvulares, tanto los dos auriculares ventriculares como los dos semilunares, están cerrados. En consecuencia, no hay variaciones de volumen. Vemos la contracción isovolumétrica en este espacio. Aquí hay contracción. ¿Por qué sabemos que hay contracción? Porque hay aumento de la presión. Hay aumento de la presión porque hay contracción, pero no hay cambios en el volumen. Y la curva de volumen ventricular la vemos aquí abajo, línea continua. Ven que es plana. Es plana porque no hay cambios de volumen. Es isovolumétrica, pero hay contracción porque hay aumento de la presión en este espacio. Este espacio es el que corresponde a la contracción isovolumétrica. Hay aumento de presión, pero no hay cambios en el volumen. Ojo con esto, tienen que tener bien claro, en la contracción isovolumétrica hay aumento de presión dentro del ventrículo, pero no hay variaciones en cuanto al volumen ventricular. Y vemos por aquí un tutorial que lo pueden encontrar en Texas Journal. Vemos la contracción isovolumétrica. Todos los planos valvulares están cerrados. ¿Sí? Está cerrado el plano valvular pulmonar, está cerrado el plano valvular aórtico, está cerrado el plano valvular mitral, está cerrado el plano valvular tricuspidio. Todos están cerrados, pero hay contracción, hay aumento de la presión dentro de los ventrículos. Esto es contracción isovolumétrica. De este lado vemos otras curvas de presión. En color rojo vemos las variaciones de presión del ventrículo. En color rojo, variaciones de presión del ventrículo. En color verde vemos las variaciones de presión de la aorta. En color amarillo vemos las variaciones de presión en la aurícula. Y en color blanco vemos el volumen ventricular. Entonces, esta fase de la contracción isovolumétrica correspondería aquí, porque aquí es donde estamos con volumen ventricular y no hay cambios de volumen, pero hay aumento de presión. ¿Sí? Ok. Esto, desde el punto de vista del electrocardiograma, corresponde a la despolarización ventricular, es decir, al pico de la onda R. Pero fíjense que desde el punto de vista cronológico, este pico de la onda R se sucede antes que el evento mecánico, que la contracción isovolumétrica. Porque primero es el evento eléctrico y luego el evento mecánico. ¿Sí? Y en cuanto al fonocardiograma, vemos que esta contracción isovolumétrica viene después, desde el punto de vista cronológico, que el primer ruido cardíaco. Ok. Se ocurre la contracción isovolumétrica con todos los planos valvulares cerrados. ¿Qué viene después? Que se abra el plano valvular semilunar. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo vence o sobrepasa la presión
de la aorta y la presión de la pulmonar. En el caso del ventrículo izquierdo, la presión dentro del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión de la aorta y se abre el plano valvular aórtico. En el caso del ventrículo derecho, la presión dentro del ventrículo derecho sobrepasa la presión dentro de la arteria pulmonar y se abre el plano valvular pulmonar. Como estamos hablando de bomba cardíaca, es necesario acotar que de los dos ventrículos, el que aporta la mayor cantidad de sangre para el organismo, es decir, el responsable de la circulación sistémica, es el ventrículo izquierdo. Entonces, a partir de ahora nos vamos a referir principalmente al ventrículo izquierdo, sin por ello negar que también el ventrículo derecho se contrae, pero el ventrículo derecho, recordemos que forma parte de la circulación pulmonar, ¿okay? No tanto como bomba cardíaca, porque la bomba cardíaca corresponde principalmente al ventrículo izquierdo, ¿okay? Cuando la presión al ventrículo izquierdo supera la presión de la válvula aórtica, se abre este plano valvular aórtico y la sangre pasa desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En esta fase se produce una gran caída del volumen ventricular y el máximo flujo aórtico. Por supuesto, porque la sangre pasa desde el ventrículo hacia la aorta y disminuye en consecuencia el volumen ventricular. También más adelante va a disminuir esa presión intraventricular. Aquí, la fase de eyección rápida corresponde en este punto de la curva de presión ventricular izquierda. Aquí, donde intersecta esta línea vertical con la curva de presión ventricular, es cuando ocurre la apertura de la válvula aórtica y se abre la válvula aórtica para permitir la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y comenzar lo que llamamos la fase de eyección rápida. Del punto de vista de este tutorial, vemos en la fase de eyección rápida está abierto el plano valvular semilunar, tanto aórtico como pulmonar. Están cerrados los planos valvulares auriculoventriculares, tanto tricuspidio como mitral. Se abre el plano valvular aórtico y a través de ella sale la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia aorta en forma rápida. Esto es la fase de eyección rápida. Después de la fase de eyección rápida viene la fase de eyección lenta. Durante esta fase el flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta disminuye en cuanto a su velocidad de eyección y va a culminar en el cierre de la válvula aórtica. Desde el punto de vista de la curva de presión de ventrículo izquierdo, esta es la fase de eyección lenta. Luego una fase de eyección rápida, cuando se abre el plano valvular aórtico y sale sangre a gran velocidad desde el ventrículo hasta la aorta, disminuye esa velocidad de eyección. Esta es la fase de eyección lenta, que culmina con el cierre del plano valvular aórtico. ¿Por qué se cierra el plano valvular aórtico? Porque se igualan las presiones entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Aquí hay un punto muy importante que tienen que recordar. Cuando se abre un plano valvular es porque la presión en uno de los lados es mayor que el otro. Cuando se cierra un plano valvular es porque la presión en ambos lados se iguala. Repito, cuando ocurre la apertura de un plano valvular es porque la presión de un lado supera la del otro lado. Si estamos hablando de plano valvular aórtico, este se abre cuando la presión dentro del ventrículo supera la presión en la aorta. Y el plano valvular aórtico se cierra cuando
se igualan las presiones dentro del ventrículo con la presión aórtica. Importante eso que lo sepan, que lo entiendan. Fase de eyección lenta o reducida. Siguen abiertos los planos semilunares, valvulares semilunares. Siguen cerrados los planos valvulares auriculoventriculares. En el caso de la aorta, que el ventrículo izquierdo es la bomba cardíaca, continúa saliendo sangre, perdón, continúa eyectando sangre hacia la aorta, pero a una menor velocidad, y va a culminar con el cierre de este plano valvular aórtico. Luego que se eyecta esta sangre tanto a gran velocidad y luego a menor velocidad, cierra el plano valvular aórtico, y como todos los planos valvulares van a estar cerrados, los 4 planos valvulares van a estar cerrados, viene una fase isovolumétrica. Yo les dije, todo aquello que tenga el apellido isovolumétrico va a corresponder a una fase en la cual no hay cambios de volumen intracavitario, no hay cambio de volumen dentro de las cavidades. ¿Por qué no hay cambios de volumen dentro de las cavidades? Porque todos los planos valvulares estarán cerrados. Entiendan esto, compréndanlo, porque eso es lo que ustedes tienen que saber. La relajación isovolumétrica es una disminución de la presión intracavitaria, una disminución de la presión dentro del ventrículo con todos los planos valvulares cerrados. Cuando la inercia de la sangre se agota, el gradiente se invierte hacia el ventrículo, tiende a producir un reflujo que es frenado por el cierre de las válvulas semilunares, lo que genera un aumento leve de presión. Ok, importantísimo que estén funcionales estas válvulas, porque son las que van a impedir ese reflujo de sangre. Entendamos nuevamente, relajación isovolumétrica es disminución de la presión intraventricular con todos los planos valvulares cerrados. Desde el punto de vista de la curva de presión ventricular izquierda, la relajación isovolumétrica comienza cuando se cierra el plano valvular aórtico, cae abruptamente la presión del ventrículo izquierdo con todos los planos valvulares cerrados, es relajación isovolumétrica. Vemos aquí que en esta fase de relajación isovolumétrica no hay cambios de volumen. Esta es la curva de volumen ventricular. En este tutorial, relajación isovolumétrica, todos los planos valvulares están cerrados y ocurre una caída de la presión dentro del ventrículo. Luego de la relajación isovolumétrica, ocurre la fase de llenado rápido. Ya aquí se abren planos valvulares. En el caso de cavidades izquierdas, se abre el plano valvular mitral. ¿Y por qué se abre este plano valvular mitral? Porque cae tanto la presión intraventricular luego de la relajación isovolumétrica que la presión intraventricular cae por debajo de la presión auricular, es decir, se hace menor la presión intraventricular a la presión auricular, y cuando hay estos gradientes de presión se abren los planos valvulares. Cuando se igualan las presiones se cierran los planos valvulares, pero como aquí hay diferencias de presión porque cayó mucho la presión ventricular, incluso por debajo de la auricular, se abre el plano valvular mitral y permite el pase, permite el traslado de sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Esto es lo que se conoce como fase de llenado rápido. Hay un paso rápido de sangre debido a la diferencia de presiones. La diferencia de las presiones es la que gobierna este transporte de sangre de aurícula a ventrículo. Es responsable del 50-60% del paso de sangre.
Esta fase de llenado rápido la vemos aquí. Fase de llenado rápido en el cual el cambio de presión es mínimo o no ocurre cambio de presión. Ven aquí, de aquí hasta aquí. Lo que sí ocurre es un importante aumento del volumen. Aumento del volumen intraventricular, fase de llenado rápido. Un importante aumento del volumen ventricular, pero mínimos o ningún cambio de presión intraventricular. Esta es la fase de llenado rápido. En el tutorial, fase de llenado rápido, vemos que se abren los planos valvulares auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidio, y en el caso específico mitral, que es la bomba cardíaca, vemos cómo la sangre pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo. Entonces este ventrículo izquierdo no aumenta tanto en su presión, pero sí en su contenido intraventricular, por toda esa sangre que está pasando desde la aurícula hacia el ventrículo. Luego de la fase de llenado rápido viene la fase de llenado lento, también conocida como diástasis. Esta diástasis se inicia al reducirse el gradiente entre las aurículas y los ventrículos, pero sigue existiendo gradiente y es lo que permite que sigan abiertos los planos valvulares auriculoventriculares. Pero el paso de sangre es más lento que en la fase de llenado rápido. Es responsable del 20% del llenado ventricular. Es una fase corta del ciclo cardíaco y la contracción auricular se produce al final de la diástasis. Esta fase de llenado lento se ubica aquí. Fase de llenado lento. En cuanto a la curva de presión. En cuanto a la curva de volumen, vemos aquí que sí aumenta un poco el volumen ventricular. No tanto como en la fase de llenado rápido, pero sí aumenta. Y luego es que viene la contracción auricular, que ya la habíamos visto como inicio del ciclo cardíaco. La contracción auricular. Entonces, primero la fase de llenado rápido, luego la fase de llenado lento. Esto en la curva de presión, y en la curva de volumen primero la fase de llenado rápido y luego la fase de llenado lento. Y se sucede con la contracción auricular, que aporta otro poco de sangre, entre un 15 y un 25% al ventrículo. En el tutorial vemos en la diástole la fase de llenado lento o diástasis, en el cual está abierto el plano valvular auriculoventricular, tanto tricuspidio como mitral, y sigue pasando sangre desde aurícula hasta ventrículo, pero con menor velocidad.